¿Se está viendo en la pantalla? Ahora sí, se ve súper bien. Déjame ponerlo como presentación si es que logro correr esta cuestión para arriba. Ya. Bueno, un gusto tenerlos acá, ¿cómo se llama? De nuevo en estas charlas que hemos dado con la Valentina. Y que es como las ganas de transmitirles que no se agobien por la sequía. Mucha gente nos ha escrito súper preocupada porque están angustiados con este tema de la sequía, qué hacer con los jardines, si los jardines se van a transformar solamente en una cosa verde, seca y café. Obviamente el tema de que tengamos menos disponibilidad de agua nos produce una sensación media agobiante, ¿para qué andamos con cuentos? Pero lo interesante es que la idea, y eso fue algo que nos pidió mucho la alcaldesa, es que en realidad hay que tenerle susto a la escasez de agua desde el punto de vista de, obviamente, que tenemos que cuidar hasta la última gota, pero la sequía de verdad es una tremenda oportunidad para hacer un cambio sustancial en la forma en la que hacemos paisajismo. Y desde ese punto de vista, de verdad, no le tengan susto a armar jardines que tengan un requerimiento sustancialmente menor de agua. Porque de hecho la sequía, cuando uno piensa como en sequía, uno siempre imagina que la sequía es como de puro desierto, pero la sequía es una condición que la verdad que le toca a un montón de plantas enfrentar frecuentemente en la naturaleza. De hecho, hay muchos más lugares donde falta el agua que en los lugares donde sobra. Y lo interesante que vamos a ir viendo en la conversación que quiero que tengamos hoy día, y por eso siéntanse con total libertad de ir haciendo preguntas en el chat, porque vamos a tratar de ir con la Valentina respondiendo, incluyéndolo en el conocimiento que queremos transmitir, que la sequía definitivamente es una oportunidad para que hagamos cosas probablemente mucho más alucinantes que lo que habíamos hecho hasta ahora. Y eso se los digo realmente como algo que es real en el fondo. O sea, es una oportunidad, y de hecho yo siempre muestro el jardín de mi casa, que tiene un consumo de agua que donde yo vivo es lejos el que menos se riega, pero lejos, y es súper bonito y súper biodiverso, etcétera. Así que esta es una invitación a que empecemos a ver que de verdad se pueden hacer cosas increíbles. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué es sequía? Porque también todo es relativo y a veces uno imagina que sequía es no regar nada, de hecho, pero es bueno entender desde el punto de vista como relativo. ¿Cuánta agua gasta uno? Porque muchas veces cuesta entender cuánta agua, por ejemplo, consume un césped, un pasto. Y dentro del mundo de los pastos hay muchos tipos distintos de pasto y algunos de ellos gastan un montón de agua, como podría ser, por ejemplo, una vallica, que es ese pasto verde impecable, típico como de invierno, verde, fosforescente, donde yo para tenerla totalmente verde, turgente, impecable, sin una mancha de café, podría necesitar con total tranquilidad 8 a 10 litros de agua como sin ningún problema en un día con unos 33 grados de calor. ¿Ok? Sin embargo, hay otros pastos como podría ser, por ejemplo, la bermuda, donde yo eventualmente podría pensar en ocupar 4 litros por metro cuadrado al día, que tal vez no parezca tanto, pero para que se hagan una idea, si ustedes tienen un jardín de 100 metros cuadrados, van a necesitar 100 bidones de 5 litros, como esa que uno compra en el supermercado, de benedictino, al día, para mantener una bermuda verde. O sea, finalmente esos 100 bidones no les caben en el auto. Entonces, realmente hay que empezar a entender la cantidad de agua que uno necesita para mantener, por ejemplo, un césped totalmente verde. ¿Ok? Ahora, ¿cuánta agua podría yo pensar en gastar en un jardín, por ejemplo, que podría ser radicalmente menos consumidor de agua, pero sin sacrificar nada de belleza? Y podríamos hablar, por ejemplo, de un jardín que podría gastar unos 15 litros por metro cuadrado a la semana. O sea, estamos hablando, en vez de gastar 35 litros, estamos hablando de 15 litros. O sea, un ahorro de al menos un 60% de la cantidad de agua que uno va a ocupar, con un resultado parecido a este, de hecho. Y eso es interesante, donde hay mucho verde, mucha flor, mucho insecto, etcétera. Ahora, obviamente hay mucha gente que lo pregunta, y esta como conversación que vamos a tener, a pesar de que no los puedo escuchar, pero los puedo leer, eh, hay temas que son relevantes porque mucha gente imagina que cuando hablamos de jardines que tengan un consumo menor de agua, mucha gente piensa, por ejemplo, que es un jardín de cactus. Y podríamos pensar en un jardín de suculentas donde yo podría regar con, no sé, 5 litros por metro cuadrado menos a la semana.
Pero también podríamos pensar jardines de 20 litros, por ejemplo, cada 2 semanas, que podrían ser bien alucinantes desde el punto de vista, por ejemplo, del colorío. Acá tenemos un ejemplo, ¿ok? Un jardín que se riega menos frecuente, con alrededor de 20 litros, o sea, 10 litros por semana, y hay un montón de plantas que con esa cantidad de agua no van a tener absolutamente ningún problema, ¿ok? Y de eso se trata la clase que vamos a hablar hoy día. También entendiendo que todo es relativo. ¿Y a qué voy con eso? En que si ustedes, por ejemplo, están pensando en un jardín en la costa, si alguien tiene una casa en la playa, por el hecho que hay días nublados y por el hecho que hay humedad, es mucho más fácil tener jardines de menos consumo de agua en la costa que en la zona central, donde obviamente el sol pega mucho más fuerte y la evaporación es mayor. Entonces yo podría pensar en un jardín costero de unos 10 litros por metro cuadrado a la semana, como el que están viendo en la foto, donde esas plantas la verdad que no tienen absolutamente ningún problema porque hay menor temperatura, es más húmedo, está más nublado, etc. Pero también nos hacen muchas preguntas que son súper válidas, porque la verdad que uno se los cuestiona. Y mucha gente pregunta, ¿qué pasa con la sombra? Si yo quiero hacer un jardín de bajo requerimiento de agua, ¿tengo que renunciar a la sombra porque las plantas son todas chiquititas? Y la pregunta es absolutamente no. De hecho, uno de los temas interesantes que hemos ido descubriendo en la medida que vamos planificando la nueva arborización de Providencia, es que hay un montón de árboles de un montón de lugares del mundo, entre ellos Chile, que sobreviven con tasas de lluvia muy bajas, que necesitan muy poca agua y que la verdad probablemente no tengan el tamaño que podría tener un plátano oriental, aunque algunos de ellos son bastante impresionantes desde el punto de vista del tamaño, pero la verdad que muchos de los árboles que estamos ocupando actualmente, claramente no van a ser los árboles del siglo XXI o de la segunda mitad del siglo XXI o de los últimos 3/4, porque las condiciones de la ciudad están cambiando. O sea, los tuliperos van a ver que están sufriendo muchísimo con el calor y con la sequía, pero árboles como un chañar o un prosopis o una parkinsonia o un celtis australis, que son árboles que vienen de zonas del mundo donde llueve menos, tienen un muy buen desarrollo, una muy buena sombra, tal como dice la María Pilar, los pimientos también, ¿cachai? Tienen muy buena sombra, muy buen desarrollo, se dan bastante bien, eh, y tienen un requerimiento de agua que es bastante más bajo, y a pesar de que obviamente la altura es menor que la que podría ser un plátano oriental, todavía llegan a formar árboles que tienen un muy buen tamaño. Fíjense, imagínense que esas mujeres midieran 1,50 m, esos árboles tienen a lo menos 8 metros de altura y de hecho miden más, o sea, uno puede llegar a tener un árbol muy relevante de zona árida, así que esa es una cosa que es bastante interesante. Así que definitivamente Providencia no va a dejar de ser la comuna arbolada que es, de hecho solo vamos a tener que empezar a cambiar obviamente los árboles. Y el tema es que, claro, los paisajistas tenemos alguna suerte de manejo de esto, pero la gente común y corriente, ¿cómo sabe? ¿Cómo aprende? ¿Cómo puede sacar información? Y yo siempre digo que la naturaleza es una tremenda maestra. De hecho, es un sistema que tiene, desde el punto de vista de las plantas terrestres, alrededor de 450 millones de años y que está lidiando todo el tiempo con dificultades que le han hecho evolucionar y por lo tanto ser muy eficiente a la hora de responder a la sequía. Y por eso es súper interesante empezar a observar con más detención los lugares donde existe la sequía como fenómeno a veces permanente, a veces no tanto, porque en ese lugar hay un montón de plantas increíbles que están absolutamente adaptadas a la sequía y que vamos a poder ocupar en nuestros jardines. Algunas de ellas son nativas de Chile. La zona centro-norte, yo diría hasta la séptima, octava región, tenemos un montón de plantas que la verdad que necesitan una cantidad de agua bastante razonable. Y son súper interesantes, obviamente, pero también California, el sur de Europa, el norte de África, algunas zonas de Australia, Sudáfrica, zonas de estepa también como Argentina, los Balcanes, etcétera, tienen mucha vegetación que está muy adaptada a la sequía, pero vamos a hablar a qué tipo de sequía, porque no todas las sequías son iguales. De hecho, hay dos tipos de sequía y eso es importante entenderlo. Un primer tipo de sequía tiene que ver con las sequías de invierno, que aunque suene raro, no es la que nos toca a nosotros, a pesar de que ha llovido poco, pero normalmente la sequía nuestra es más bien de verano, que ahí es cuando no llueve. Pero hay zonas del mundo donde no cae una gota de agua durante el invierno, y hay otras zonas donde no cae ni una gota de agua durante el verano,
o zonas donde hay nieve o hielo durante el invierno, y eso significa que esas plantas tampoco van a tener el agua disponible. Y eso es súper interesante de entender, y ya van a entender por qué, ¿ok? Pero vámonos como a lo gráfico, para tratar de empezar a aterrizar estas cosas que estamos hablando. Y esto tiene que ver con el desierto florido. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver algo como esto en Chile? ¿Cuántos de ustedes han ido a ver el fenómeno del desierto florido? Para que me vayan contando ahí en el, ¿cómo se llama? En el chat. O sea, probablemente muchos de ustedes, de hecho. O sea, muchos se han pegado el pique al desierto florido y es, como dice ahí la Mónica, absolutamente alucinante, que no se puede creer, de hecho. Y efectivamente, María Pilar, el altiplano también tiene algo de eso, tal vez no tan impactante como el desierto florido desde el punto de vista del color, me refiero a la vegetación, y además el altiplano es más bien un sistema de ciclo cálido, que es cuando llueve en verano, pero es increíble. Pero eso es lo que se conoce como una sequía de verano, porque el desierto florido ocurre durante nuestro invierno, que es cuando cae la lluvia, y se llena de flores que no se puede creer, ¿ok? El desierto florido o el desierto costero de la zona centro-norte, ese desierto, esa zona media seca que se llena de flores durante la primavera o que se llena de flores durante el invierno o parte del otoño, tiene que ver con esas zonas del mundo donde hay agua disponible en invierno y la temperatura permite que haya crecimiento vegetal. Y eso es algo que no solo ocurre acá en Chile, por si acaso ya vamos a ver otros lugares. Y lo alucinante es que en general estos lugares que están adaptados a la sequía de verano, pero que tienen lluvia durante el invierno, suelen tener despliegues de color y de flores en primavera que no se puede creer. Con unas flores, está una foto de los molles con la almeria marítima, que es una planta preciosa que a mí me encanta, lo ocupo un montón en los jardines, que tiene la capacidad de florecer y estar espectacular durante la primavera y después se va a poner media feucha durante el verano, porque tiene que ver que muchas de las plantas que tienen muy buen invierno y primavera, que se adaptaron a la sequía del verano, van a capear esta sequía de verano teniendo un desarrollo o lo que vamos a llamar eventualmente como una latencia, van a dormir plácidamente, ¿ok? Y eso obviamente significa que no van a estar tan bonitas. Y ya van a entender por qué es tan relevante. Pero no somos el único país que tiene el desierto florido. A mí me da risa porque yo siempre decía que nosotros éramos los únicos, que era espectacular, increíble, pero en otros lugares del mundo también ocurre este fenómeno. Esto es California. Yo no fui, a mí me mandaron las fotos y no lo podía creer. Esto es lo que se conoce como el super bloom o la superfloración que ocurre de tanto en tanto en California cuando el desierto florece y es absolutamente impresionante, muy parecido a nuestro desierto florido y tiene que ver con lluvias de invierno por sobre lo normal, explosión de plantas y de color, y después este paisaje se va a poner totalmente café una vez que llegue, como se llama, el verano. ¿Ok? Pero lo choro y lo entretenido, y por eso es como bien alucinante hablar de plantas, es que en otros lugares del mundo ocurre, perdonen, pero me senté en una silla que es lo más incómoda que hay. En otros lugares del mundo ocurre un fenómeno que es, ay, para tapar el sol, un fenómeno que es totalmente como opuesto y tiene que ver con que durante el invierno hay sequía y durante el verano cae lluvia, pero cae muy poca lluvia, y es lo que uno conoce como sistemas de estepa fría. Eso quiere decir un lugar del mundo donde llueve mucho, donde llueve poco, perdón, donde hace mucho frío durante el invierno, pero el verano es lo suficientemente cálido para que las plantas crezcan y cae un poco de lluvia y por lo tanto vamos a tener un despliegue de vegetación absolutamente alucinante con niveles de lluvia de 200, 250 milímetros, que no es gran cosa, contrariamente a lo que uno imagina. O sea, son 250 litros de agua por metro cuadrado en alrededor de 4 o 5 meses de crecimiento. Piensen que en un solo mes el pasto ya gastó más agua que eso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan interesante hablar de este tema como de los inviernos lluviosos y los veranos lluviosos en zonas que son acá, y una de ellas podría ser, por ejemplo, Arizona, donde ocurre algo parecido a la zona central, pero al revés? Arizona es un sistema que recibe lluvias durante el verano y por lo tanto desarrolla una vegetación muy parecida a la nuestra, pero que tiene una época de crecimiento opuesta. La nuestra es en invierno, la de ellos es en primavera y parte del verano. Lo interesante es que en estos sistemas
además de que hay vegetación perfectamente adaptada, no solo hay vegetación, sino que además hay gran vegetación como árboles, y en el paisaje se produce mucha diferencia en lugares donde solo hay plantas chicas y solo hay árboles, y llevar a entender por qué eso es súper relevante. Entonces, la sequía es un fenómeno al que las plantas se adaptaron, y la sequía es un fenómeno que pega en distintas épocas en función de los lugares del mundo donde les va a tocar trabajar, ¿ok? Y además de eso, el hecho que tengamos un lugar con poca lluvia no significa necesariamente que toda la vegetación sea igual, sino que por alguna razón, en algunas zonas, como vimos en esta foto anterior, hay vegetación baja y en otras zonas se produce vegetación más alta, y ya vamos a empezar a explicar por qué y cómo eventualmente podríamos aprovechar eso donde hacemos paisajismo. Pero además de eso está la geografía. Y la geografía también define un montón de cosas que son súper interesantes y tienen que ver como, por ejemplo, fíjense en la diferencia de color de estas plantas. ¿Dónde están las plantas más grises en esta foto en términos de altura? Y esta es una foto por si acaso de la hormiga. En la cima. Ahora, ¿por qué eso es relevante, de hecho? ¿Por qué Sigrid podría significar que en la punta del cerro está lo más gris y en la parte más abajo, Fernanda, está lo que es más verde? Porque arriba, a pesar de que en este lugar llueve relativamente parejo, el agua baja por gravedad y se tal cual como pusieron en la María del Pilar, por escurrimiento. En la zona más baja, además de la lluvia, hay escurrimiento, el agua que baja por gravedad, y en la parte más arriba el agua baja a toda velocidad y por lo tanto las plantas de arriba tienen menos agua. Y lo interesante es que parece que esa diferencia en la cantidad de agua produce una diferencia en la expresión de la planta. Hay diferencia en el color. Y eso es súper interesante, porque cuando uno empieza a entender que las plantas tienen diferencias de color en su follaje, como se llama, producto de ciertas adaptaciones, uno empieza a entender que ya no necesita que alguien te lo diga, sino que uno empieza a sacar, como que se llama, conclusiones por uno mismo en el fondo. Entonces, estamos metiendo varias cosas a la receta. Plantas adaptadas a la sequía y plantas que están adaptadas a un tipo de sequía de verano y otra sequía de invierno. Plantas que expresan colores en función del lugar donde crecen y de la cantidad de agua que van a tener disponible. ¿Y por qué estas cosas son interesantes? Porque cuando uno empieza a entender el mecanismo de la sequía y la adaptación que tienen las plantas a la sequía, empieza a entender que si, por ejemplo, Providencia diseñara sus áreas verdes pensando solamente en las plantas que crecen espectacular en invierno y se adaptaron a la sequía durmiendo, poniéndose café, tendríamos áreas verdes en primavera alucinantes y áreas verdes en verano que están totalmente secas. Y eso, no sé, pero me da la sensación que ese pobre zorrito que está entre medio de todos esos pastos secos está con un poquito como preocupado, porque la sequía significa falta de alimento en el fondo. Entonces, si tengo dos sistemas que funcionan distintos, ¿por qué podría no pensar en aprovechar que existen dos grupos distintos de plantas adaptadas a sequías distintas para ocuparlas juntas, para producir sistemas de parques que tengan la mayor cantidad posible de flores, polen, néctar, semillas, fruto, biomasa, sombra, belleza, perfume, etcétera, con la menor cantidad posible de agua? Y eso es algo que podemos hacer en Santiago porque tenemos además esta condición de clima donde nunca es demasiado caliente, aunque suene distinto, nunca demasiado frío, y por lo tanto la posibilidad de que muchas plantas crezcan en épocas distintas del año. ¿Ok? Y ahí aparece una cosa que es bastante técnica, pero que es súper interesante y tiene que ver con sistemas multiciclo, y ya vamos a hablar de eso, y sistemas multicapa, donde plantas que están adaptadas a muy poca agua, que crecen en épocas distintas para poder compartir un mismo espacio, para crecer en épocas distintas del año, y vamos a asegurar que nuestro jardín, en vez de estar bonito un par de meses y después ponerse medio feo, que esté bonito la mayor cantidad posible de meses, y además de eso, a los que les interesa la ecología, vamos a poder hacer ecología con nuestros jardines y atraer la mayor cantidad posible de vida silvestre. ¿Ok? Ahora, esto es lo teórico. Ya esto es el objetivo, un jardín bonito el año entero, que eso es lo que quiero que ustedes puedan hacer, ahorrando hasta la última gota. El tema es cómo, porque al final suena fácil, pero hay que empezar a entender cuáles son los atributos que tengo que empezar a observar en las plantas, en el suelo. Eventualmente podrían ser elementos externos como una zona, edificio, etcétera, pero me importa mucho que nos concentremos un ratito en
las condiciones o en las plantas, características de las plantas, porque pasa mucho que uno observa algo que le gusta y solo mira lo evidente, me gusta, es bonito, pero es raro que uno observe más y empiece a pensar, ¿por qué me gusta? ¿Por qué es bonito? Y acá hay un ejemplo, porque no hay mejor profesor que uno mismo, finalmente, cuando aprende a observar. Fíjense en estas plantas de acantilado costero de la zona mediterránea, yo diría ya la zona semiárida, esto es de la quinta región hacia el norte, y en esta zona, por alguna razón curiosa, todas las plantas tienen un hábito de crecimiento, una forma de crecer relativamente parecida. Son gorditas y bajas. El viento pega fuerte, los suelos no son muy fértiles, llueve durante el invierno, así que muchas de las plantas que uno ve con colores increíbles van a estar durante la primavera, pero es raro que uno vea flores durante el verano, salvo unas plantas muy puntuales, y se va a poner todo bastante café hasta que caen las primeras lluvias. Pero sin embargo, en este mismo sistema vamos a observar que en algunos lugares ocurre que hay, como que se llama, mucho verde. ¿Pero por qué hay verde? Porque obviamente hay quebradas y por lo tanto se concentra la precipitación. Y además empezamos a ver que en ese lugar, producto de la misma erosión, en esa zona suele haber suelo mucho más profundo y producto de que hay vegetación más alta, más biomasa, etcétera, son suelos que tienen un contenido de materia orgánica mayor y por lo tanto pueden retener una mayor humedad. ¿Y por qué me interesa esta cosa, como se llama, de esta observación? Porque finalmente va a aparecer un tema que tiene que ver con el ciclo de la planta. Y el ciclo tiene que ver con el momento en que la planta crece. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen un liquidámbar en su casa o un acer japónico, que son plantas súper como famosas. ¿Cuándo los liquidámbares o los acer japónicos están llenos de hojas? ¿Durante la primavera, verano o durante el invierno? Estas se las tiré fácil. Verano, claramente. Entonces, Mónica, si tú tuvieras que decir del liquiámbar, ¿es una planta de ciclo cálido o de ciclo frío? ¿Crece durante el verano o crece durante el invierno? Obviamente, no. Obviamente en verano. El liquiámbar o un acer japónico es una planta que vamos a llamar de ciclo cálido. En cambio, hay un montón de plantas que son exactamente lo contrario, que se llaman de ciclo frío. Y miren esto, para poder entender qué tiene interesante esta cosa de manejar el ciclo. Esto es invierno, cayó la primera helada y fíjense cómo hay una planta que se quemó totalmente y que va a dormir plácidamente durante todo el invierno, que no está especialmente bonita, y sin embargo hay otra planta que está completamente verde que de hecho un par de semanas atrás ni siquiera existía. O sea, hay una planta que está creciendo y otra planta que está durmiendo. O sea, esas dos plantas tienen ciclos que son totalmente opuestos. ¿Cuántos de ustedes conocen los juncos, por ejemplo? Estas típicas florcitas que lanza como un tallito con una flor chiquitita, con un perfume exquisito. Narciso es el nombre técnico, pero el nombre común son juncos, junquillos, típica flor de invierno que a uno le regalan ramitos que tienen un olor increíble. Fíjense cómo esa planta, como se llama, durante el invierno, brotan, se ponen espectaculares, florecen en primavera y viene el verano y desaparecen. Y acá tenemos dos plantas que tienen el ciclo totalmente opuesto. Una planta que está creciendo en invierno, que es este junquillo, que está acá, va a dar una flor blanquita increíble. Sin embargo, este cubresuelo, que cubría toda esta zona, está café y está durmiendo plácidamente. O sea, tenemos dos plantas que crecen en época distinta, y es súper interesante cuando uno empieza a tomar como conciencia esto, porque cuando uno se da cuenta que hay plantas que crecen en verano, plantas que crecen en invierno, puede en un muy pequeño espacio, porque no todos tienen jardines grandes, algunos tenemos jardines más chicos, otros más grandes, pero no importa, en muy poco espacio, cuando yo empiezo a entender estas plantas que tienen ciclos o épocas de crecimiento que son diferentes, voy a tener un sistema que se llama multiciclo y en un muy pequeño espacio voy a poder poner muchas plantas juntas que van a tener eventos de floración en distintas épocas del año y por lo tanto voy a tener 3 semanas de blanco perfumado, 3 semanas de azul en primavera y después durante el verano voy a tener 6 o 8 semanas de un color celeste espectacular con plantas que están viviendo exactamente como en el mismo lugar. Y la Carolina hace una pregunta súper buena, de hecho, y las raíces no pelean. Y ahí te voy a explicar, Carolina, por qué efectivamente esa es la creencia que tenemos mucho, que las plantas pelean, y sí, en parte pelean,
Pero acá vamos a empezar como a meterle otra dificultad, además de la adaptación a la sequía, además del color de las hojas, vamos a meter otro tema que es súper interesante y tiene que ver con arquitectura vegetal. Fíjense en esta planta que está plantada en un jardín. Esta planta es un cyclamen coum, que no, o erifolium, que no es lo mismo que la violeta de Persia que ustedes compran en el supermercado. Pero pasa mucho, ¿cachai? Que uno mira esta planta y tiene la sensación de que está ocupando el suelo completo, pero cuando uno empieza a mirar con un poquito más de detención, se da cuenta que entre medio de las hojas hay una cantidad de tierra impresionante. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esa tierra que está absolutamente libre y que la planta no cubre? ¿Qué es lo que va a aparecer que no es especialmente simpático? Tal cual, Carolina, maleza. O sea, cuando uno tiene estas plantas que ocupan poco espacio, empieza a aparecer la maleza. Y de hecho, fíjense como acá ya está apareciendo, no sé si alcanzan a ver acá, se fijan que están apareciendo como unos pastitos. Esta es la maleza que aprovecha el primer espacio que queda pelado, la maleza llega como que se llama y ocupa. Y claro, uno podría hablar del tiempo de las buenas, ¿sabes? Como dice la Isabel, porque de alguna forma la maleza también tiene una cosa interesante que tiene que ver, yo siempre digo, la maleza es la evidencia de que no ocupaste la totalidad del suelo y es también la forma en que muchos de los sistemas que están bien deteriorados se regeneran, de hecho, así que la maleza a veces también yo le tengo bastante cariño, pero lo interesante es que cuando uno empieza a mirar esos espacios que quedan vacíos, y empieza a entender que hay tierra libre y empieza a observar la maleza que eventualmente puede aparecer, uno entiende que cuando hay suelo descubierto aparece una oportunidad que se llama enriquecimiento, y ahí va a entrar un concepto clave y es un poco la respuesta a lo que había comentado, ¿cómo se llama? La María Walker, me parece. Si me equivoco con los nombres, por favor, perdonen, pero a veces se me pasan, a ver, creo que me acuerdo el apellido, pero se me olvidó el nombre, el pavo. Bueno, el tema que Carolina Walker, perdona, muchas veces pasa que hasta que al final, o sea, hay una cosa que se llama oportunidad de enriquecimiento y uno puede ocupar ese espacio que finalmente igual va a ocupar una maleza con una planta que sea compatible desde el punto de vista de la arquitectura. Y eso es súper interesante porque fíjense en la forma de esa triteleya, que es un bulbo norteamericano, y fíjense finalmente en la maleza que está apareciendo sola. No son muy distintas y esta planta es lo suficientemente como livianita. Uy, Valentina, Se salió la presentación. ¿se fue? Ahí está. ¿Se Ahora, ve? ahora sí, tienes que... Ya, perdón, no sé qué pasó. A ver, qué curioso. Déjame ver, veo. A ver. Ya, ahí llegamos. Fíjense cómo estas plantas tienen una cosa alucinante que se llama compatibilidad desde el punto de vista de la arquitectura y significa que cuando uno pensaba que solo iba a ocupar una planta, va a poder ocupar más de una planta y por lo tanto tener más interés desde el punto de vista de la cantidad de flores, por ejemplo, que eventualmente uno podría tener en un jardín pensando obviamente en que estén adaptadas a la sequía. ¿Ok? Entonces, cuando uno piensa en hacer jardines y cuando pensamos, por ejemplo, muchas de estas cosas que estamos haciendo en Providencia, que para mucha gente ha sido muy difícil de entender porque estamos recién partiendo y porque además es una forma muy distinta de pensar los jardines, hay temas súper relevantes que uno a veces no considera y tiene que ver con la arquitectura. Entonces, cuando empiecen a pensar en hacer sus nuevos jardines que consuman menos agua, no solo van a tener que buscar el lugar de origen, si en ese lugar de origen existe la sequía, no solo se van a tener que fijar en el color del follaje, que es súper relevante, van a tener que obviamente entender cuándo es su ciclo, pero también van a tener que empezar a prestarle atención a un tema súper relevante que tiene que ver con la arquitectura vegetal, porque la arquitectura vegetal no solo define la forma, que es súper evidente, sino que además define la cantidad de sombra que esa planta proyecta y por lo tanto va a generar un concepto paisajístico que le vamos a llamar trama, que tiene que ver con la densidad de sombra que esta planta proyecta y por lo tanto la dificultad o la facilidad con que eventualmente esta planta acompañante va a poder pasar a través y ya van a entender cuando empecemos a ver los ejemplos. Las plantas tienen muchas formas distintas de crecer, para arbustos, para árboles, enredaderas, herbáceas, flores, etcétera, todas crecen de una cierta forma, porque esa forma en que las plantas crecen es una adaptación, y en la medida que uno empieza a observar esa forma en que crecen, ustedes van a empezar a poder poner
plantas juntas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, por ejemplo, que van a un vivero, les fascina una planta, 2, 3, 5 plantas distintas, las plantan y un año después se dan cuenta que una se comió todo el resto? ¿A cuánto les ha pasado eso? O 2 años después hay una como que avanzó y se comió a todas las plantas que ustedes compraron. Carola, todo el rato, ¿cachai? Efectivamente, eso es un clásico, que uno arma una combinación de plantas y pasa que compraste mirando solamente la flor, que es el atributo evidente, nunca miraste la arquitectura, y uno después se da cuenta que si no eres esclavo de la tijera, la planta crece y ¡pah!, se come todo. Entonces, eso tiene que ver con que hay que empezar a prestarle un poquito más de atención a cómo crecen las plantas, su densidad. También entender que hay muchas plantas que crecen, que crecen, que crecen, que crecen, y sin embargo hay plantas que crecen poco, como que crecen y después se quedan ahí toda la vida, y eso es súper interesante porque eso va a ser mucho más fácil eventualmente que uno haga una mezcla. Entonces, no solo es el color, no solo es la adaptación a la sequía, el lugar de origen, si esa planta tiene un potencial invasor, que son muy importantes, si ocupan una planta exótica, ojo, no es llegar y ocupar cualquiera, sino además tiene que ver también con la forma, cuándo crece y además la densidad, o si ese crecimiento se hace totalmente permanente y empieza a avanzar, avanzar, avanzar y se come absolutamente todo. Entonces, está interesante esto, cuando uno empieza a pensar, como que se llama, en esta cosa de las plantas, es mucho más complejo que solo elegir con los ojos, y por eso a veces muchas de las cosas que estamos haciendo en Providencia, por ejemplo, en las áreas verdes, son súper difíciles de entender, porque realmente para hay plantas que están súper pegadas unas de otras, y uno dice, este gallo está loco. O sea, yo había visto que esta planta, por ejemplo, siempre se coloca y ahí la Carola también hace el mismo comentario, que no sabe a qué distancia ponerla, porque muchas veces creemos que lo más importante es pensar cuánto crece, pero muchas veces, además de ver cuánto crece, Carolina, hay que pensar qué tan denso crece, y eso va a definir exactamente si la pongo sola o la pongo con otra entre medio. Entonces, hay un montón de cosas de las plantas que son bien interesantes y que vale la pena empezar a estudiar. Pero hay un tema que me gusta mucho tocarlo, porque también tiene que ver con algunos de los cambios que habrá en la comuna, que tiene que ver con el color de las plantas. Cuando hablamos hace un rato, vimos esta foto y les pregunté dónde estaban las plantas grises, los que se atrevieron a responder en el fondo, y les agradezco por eso, porque es súper choro cuando uno va estableciendo como este diálogo con la gente que te escucha. Efectivamente, por alguna razón, en los lugares donde hay menos agua, las plantas tienden en general a hacer ciertas cosas que se van repitiendo, y una de esas tiene que ver, por ejemplo, con ese color que vamos a llamar verde glauco. O sea, cuando uno empieza a mirar estas plantas, pues, como una lavanda, un romero, podría ser eventualmente una Sphaeralcea ortusiloa, que es una planta, una lavatera chilena, una malvácea preciosa, o una Cristaria glaucófila, que es un curezuelo norte chico, que es una belleza. Por alguna razón, todas esas plantas comparten algunas cosas en común que tienen que ver con, en primer lugar, un color súper, súper, súper claro, muy gris, como este Polyachirus. Esta es una foto en Punta Choro. Fíjense, el color que tiene esa planta. O sea, llega a ser tan blanca, o sea, por la parte de abajo ya ni siquiera es un gris glauco, gris grisáceo, el frentón ya es prácticamente blanco. Y de hecho, en los brotes, que es lo que es más tierno y por lo tanto lo que está más expuesto, como que se llama, ¿cómo se llama? A deshidratarse. Entonces, está interesante. Plantas grises para zonas que requieren poca agua. Y fíjense, este es el camino a la hormiga. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo ha hecho, pero cuando vayan llegando como a la punta de la hormiga, ya en la parte más arriba, que tiene unos como muros de piedra, ¿cuánta agua creen ustedes que este muro es capaz de contener? O sea, si lloviese, ¿cuánta agua va a quedar disponible para las plantas que crecen ahí? O sea, como dice la María del Pilar, prácticamente nada. O sea, imagínense lo que pasa con el agua. Se va por gravedad a toda velocidad suelo abajo, pero además de eso, producto de que esto es roca granítica, se está desarmando, pero es roca granítica, la cantidad de agua que eventualmente puede infiltrar es prácticamente cero. Y sin embargo, hay plantas alucinantes como esta calceolaria polifila, que no es bonita, es impactante, que es capaz de crecer en ese lugar y tiene un par de estrategias que la hacen imbatible, y tiene que ver esencialmente con tener una hoja chiquitísima y un color blanco, como con unos pelitos, etcétera,
que hacen que la cantidad de agua que evapore es muy, muy baja y por lo tanto va a resistir absolutamente la sequía. Entonces, es probable que en este camino a hacer áreas verdes nuevas que aguanten radicalmente la sequía o que disminuyan el consumo de agua, vamos a empezar a ver que van a aparecer un montón de plantas grises. Y en general, como que uno le tiene susto a las plantas grises porque imaginan que no tienen flores especialmente interesantes, pero yo difiero absolutamente de eso. Yo les diría en general que tienen unos colores increíbles y como bien dice la María Pilar, efectivamente, las calceolarias y como muchas otras plantas de zona adaptada a la sequía, lo más evidente podría ser un romerillo o un romero o una lavanda. Cuando uno toca, como se llama, esas hojas, han sentido un olor exquisito y para todos los que hagan aromaterapia, etcétera, uno compra aceites esenciales y no aguas esenciales, y eso tiene que ver que, entre otras cosas, las plantas exudan un montón de aceites en el fondo para reducir como dramáticamente la pérdida de agua. Y sabéis, Carolina, pues la Carolina pone que las hojas grises son tristes, y ojo, hay un montón de hojas grises que no son tristes porque dentro del mundo de los grises hay grises que son prácticamente blancos, pero hay otros grises que son bastante verdes, de hecho, como algunas altromerias, etcétera. Hay gamas de grises, y porque además el gris es una de las estrategias, pero hay algunas otras plantas bien alucinantes, como por ejemplo este Solanum maritimum, que probablemente vean en Providencia próximamente. Tiene una adaptación extraordinaria, que no solo es que el follaje no es un verde oscuro, la hoja es mucho más chiquitita, pero esto tiene bastante verde, pero tiene una capa como de cera, que vamos a llamar cutícula, una suerte de protección, que hace que baje radicalmente la cantidad de agua que se evapora, ¿ok? Ahora, fíjense lo increíble. ¿Cuántas flores ven ustedes ahí en esta planta? Y eso que, ojo, todavía no está totalmente con toda la floración que debería estar recién empezando a florecer. Pocas flores o hartas flores. Tal cual como dice la Carla, miles. Y de hecho, esta planta, entre otras cosas, no solo florece, que es impactante, porque es impactante cuando está en flor, para una abeja nativa que se llama Caupolicana fulvicolvis, que es una abeja chilena que no se puede creer lo linda que es. Esta es una de sus principales fuentes de alimento. Entonces, está empezando a aparecer otro término adicional. Hay plantas que definitivamente son súper importantes para atraer ciertos insectos súper específicos que pueden hacer que, entre otras cosas, la salud de mi jardín sea otra cosa respecto de lo que es un jardín donde ponemos cualquier flor, ¿ok? Así que de a poco vamos develando el follaje gris, adaptación distinta a la sequía, insectos específicos, salud del jardín. Y esta es una de mis favoritas. Yo sé que esta planta no es tan popular por un montón de gente porque tiene espinas. Yo simplemente cuando veo estos chaguales caigo absolutamente en trance. Sepan además que el color turquesa es un color súper poco común en las flores. De hecho, a mí me toca, entre otras cosas, hacer de guía turístico de temas botánicos, y cuando viene gente de fuera, los llevo a ver los chaguales, y realmente hay una suerte como de éxtasis místico, porque la gente no lo puede creer cuando ven el color de esta flor. O sea, la gente la mira y la mira y la mira y la mira, realmente es impresionante. Y en Santiago Sigrid es súper fácil, el chagual tiene solo una condición que es súper relevante de respetar, que se llama drenaje, 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 drenaje. Y esto, Carla, saqué esta foto camino a el Radal Siete Tazas, al Parque Nacional. Y hay un montón de chaguales distintos, algunos violetas más oscuros, algunos que son de un color un poco más verde, como podría ser la puya chilensis, que alguien por ahí preguntó, pero es una planta absolutamente extraordinaria. Entonces, hablamos de plantas y de adaptación a la sequía, pero es interesante también hablar de suelo, porque cuando uno hace sistemas vegetales, jardines, etcétera, como que muchas veces uno está muy pendiente de ocupar plantas adaptadas a la sequía y que hay que regar menos, etcétera, y como que el suelo uno se lo pasa olímpico. O sea, como que el suelo, como que uno no pesca, y a mí me encantaría, porque esta es una pregunta interesante. Imagínense que ustedes tienen que plantar en su jardín. ¿Qué es lo que ustedes harían? Escríbanme los que quieran, solo tres, cuatro palabras. ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo, si ustedes tuviesen que plantar plantas en su casa? ¿Qué es lo que comprarían o lo que se conseguirían para plantar? Humus, ¿ok? Tierra de ojo,
piedras, arenas, tierra de hojas, compost, sustrato, buena tierra de hojas. Qué increíble, porque uno siempre tiene esa cosa como súper metido en la cabeza, que la tierra, la tierra, la tierra, y la tierra, y la tierra, y la tierra, y uno va y compra tierra normalmente, pero cuando uno se empieza a meter en el mundo de las plantas adaptadas a la sequía, es súper interesante y se van a dar cuenta que no pocas veces van a haber plantas extraordinarias, de hecho, creciendo en cualquier cosa, menos en lo que llamaríamos comúnmente como buen suelo, y me refiero a la típica mezcla de tierra con compost, por ejemplo, o 3 partes de tierra, una de arena, una de compost. O sea, vamos a empezar a cachar que hay una cosa un poco rara, y de hecho, para no pocas plantas, la tierra, como la conocemos, es absolutamente nefasta porque adolece de un problemazo que se llama falta de drenaje. Vi a alguien por ahí que tenía un vivero, y me imagino que incluso para los huerteros también, que también ahí estaba mirando, el drenaje es un problemazo. De hecho, cuando uno planta un ficus también típico en el departamento que tiene problemas de drenaje, rápidamente ese ficus se pone horrible, se muere cuando se le tapa el hoyito por donde se va el agua, etc. O sea, las plantas necesitan drenaje. Ahora, podría efectivamente ser un sustrato que tenga prácticamente nada de tierra, y esto tiene mucho que ver con lo que están empezando a ver en Providencia también los vecinos, que parece una pelada de cable la alcaldesa gigantesca, pero aunque parezca pelada de cable, no es pelada de cable, y ya se los vamos a explicar por qué, pero es súper interesante ver la experiencia extranjera y después vamos a ver la experiencia en Chile, para entender que no pocas veces lo que necesitamos para hacer crecer jardines interesantes, alucinantes, tiene que ver con cualquier cosa menos con tierra. De hecho, la tierra puede ser un problema, y nos vamos a ir a Inglaterra, a la ciudad de Sheffield, a un jardín que armó una persona que yo admiro mucho, que se llama Nigel Dunnett, que arma este proyecto que se llama el Grey to Green, de gris a verde, que es un cinturón de vegetación para infiltrar y ralentizar la llegada del agua al río, para no inundarse, donde esto se construye en cualquier cosa menos en tierra. Se construye esencialmente sobre piedra con arena, algo muy parecido a lo que conocemos como estabilizado, y de hecho parte como lo que hemos hecho en algunas zonas de la comuna, y eso ya se los vamos a explicar por qué, con el retiro de parte del suelo, que eso suena bastante raro. De hecho, ¿por qué podría yo querer retirar suelo? Porque en parte lo vamos a rellenar con una cosa que se llama sustrato técnico, y ese sustrato técnico, entre otras cosas, tiene un porcentaje muy, muy, muy importante de piedra con arena. Prácticamente un 70% de esa mezcla que ustedes van a empezar a ver en la comuna es arena y piedra. Ahora, si yo les estuviera construyendo un jardín, por ejemplo, y les planto las plantas en prácticamente pura piedra, ¿qué dirían que estoy haciendo? ¿Una locura o algo sensato? Piensen, no en lo que yo les dije ahora, sino si ustedes me hubieran contratado y yo les entrego un jardín que es pura piedra, ¿que estoy más bien loco o bien cuerdo? Gracias, Eugenia, por tu, ¿cómo se llama? Honradez total. Y sí, pues, absolutamente, como diríamos. Eh, y es súper gracioso porque mucha gente nos ha escrito unas cosas que ahí le ha tocado a la Valentina y nos tratan de locos para arriba y para abajo. Y es porque efectivamente cuando uno piensa, siempre piensa en tierra, pero lo interesante es que esta mezcla extraña, sustrato técnico, más esa capa de piedra, ya te voy a enseñar por qué, va a generar un sustrato extraordinario para el crecimiento vegetal, porque esas plantas van a tener lo que Carlos está escribiendo, y tiene mucha razón. Efectivamente, cebollas y tomates vienen de sistemas donde hay bastante piedra. De hecho, muchas de las cebollas ornamentales, Carlos, cuando las plantamos en tierra común y corriente, se pudren. Ese suelo respira. Entonces, para empezar a ver que en Providencia empezar a pasar una pelada de cables muy parecida a lo que están viendo acá. Primero, un sustrato técnico que tiene que ver con mejorar el suelo para que estas plantas adaptadas a la sequía puedan crecer mejor, porque asegura el drenaje, cosa que ustedes también podrían hacer en sus jardines, no necesariamente retirando suelo, podría ser también agregando, como que se llama, y tal dice ahí la Catherine, tiene toda la razón. Efectivamente, Catherine, para la irrigación es extraordinario, y por lo tanto para el desarrollo radicular. Y van a ver que estas plantas absolutamente pitufas, plantadas en Inglaterra, y que obviamente estaba todo el mundo indignado porque se veía, imagínense lo que pueden haber pensado de su alcalde cuando ven esta cuestión que es pura piedra y planta chica, si los ingleses tampoco están acostumbrados. A los pocos meses esta cuestión empieza a crecer, a ponerse un poquito menos indecente de lo que estaba inicialmente, así que ya tenemos algo un poco más emocionante.
acá estamos con una de las personas que armó este proyecto, que se llama el profesor James Hitchmo, que es un científico paisajista extraordinario, realmente extraordinario, extraordinario, extraordinario. Y si se fijan cómo se llama, acá se ve que hay pura piedra, ya van a entender por qué hay esa pura capa de piedra. Y están viendo que las plantas, yo no las veo especialmente tristes, y este sistema no tiene riego, y en esta ciudad durante alrededor de 3 a 4 meses no cayó una gota de agua y había todos los días temperaturas sobre 30 grados. O sea, estas son plantas que de verdad, miren la adaptación que tienen a la sequía. Muy, muy extraordinaria. Y este es el jardín después de ese año seco, que fue una catástrofe. No hay año más seco registrado en esta zona de Inglaterra y con temperaturas más altas, y no se ve que el jardín esté especialmente sufriendo, a pesar de que está plantado en un sustrato que es cualquier cosa menos tierra. ¿Ok? Entonces, está como interesante, y yo encuentro que este jardín, como dice la Carolina, es absolutamente maravilloso, y en este caso, Mónica, no hay riego, en el caso de Providencia sí hay, pero fíjate, Mónica, como en este caso puntual, y es bueno mirar la fotografía, fíjate como el agua de la calle, en vez de irse calle abajo, entra, como se llama, directamente al jardín, por lo tanto vamos a cosechar lo que se llama agua lluvia, como se llama. Y acá está, fíjense además como en este sistema que es multicapa, multiciclo, con épocas distintas de crecimiento, arquitecturas compatibles, fíjense cómo cambia en la medida que van pasando las estaciones. O sea, esto es primavera temprana, esto es primavera menos temprana, esto es verano y va cambiando. Y olvídense la cantidad de insectos, la cantidad de gente que nos contaba que se bajaba antes de la micro solo para recorrer caminando un par de kilómetros de jardín porque realmente le había cambiado la vida. Entonces, tocamos otro tema más curioso. Hablamos de plantas, de color de hojas, etcétera, y ahora estamos hablando de suelo. Claramente, en estos jardines más sostenibles, entra el suelo. Es súper importante empezar a entender que tenemos que también trabajar con el tema del suelo. Pero no solo el suelo pensándolo como el sustrato técnico, etcétera, que vamos a ocupar, sino que además acá ocurrió una cosa interesante. Estamos cosechando agua de la calle. ¿No será acaso que el suelo también podría eventualmente actuar como un reservorio que almacene el agua que normalmente se va calle abajo al sumidero agua lluvia y no se queda en nuestros jardines? Y alguien preguntó por la fertilidad. Y esa pregunta es extraordinaria, porque uno siempre piensa que la fertilidad es algo súper bueno para las plantas, pero muchas veces cuando uno empieza a meterle fertilizante y le mete, le mete, le mete a las plantas, no es tan distinto que cuando uno come, y empieza a subir de peso, a subir, a subir, a subir, a subir, y finalmente te da un infarto. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que han comprado una lavanda, que la tratan con todo el amor del mundo y la riegan y la riegan y la fertilizan, y después de un par de años la lavanda es un monstruo, todo palúo, horroroso, y finalmente se muere? Con total honestidad, ¿a cuántos les ha pasado? Partiendo por el que les habla. O sea, uno siempre tiene la sensación de que las plantas necesitan comida. Y ahí, como se llama, la María del Pilar hizo una aseveración súper interesante, de hecho, que tiene que ver con la microbiología, la fertilidad, etcétera. Y hay que entender que la fertilidad de un suelo no es la cantidad de nutrientes que yo le pongo, tiene que ver con cómo se comporta la microbiología en un suelo. El origen de la fertilidad de los suelos es la diversidad, la cantidad y el tipo de microbiología que ustedes tengan. Y por eso es súper importante empezar a entender que mucho más que echar fertilizante, tienen que ver la forma, como se llama, de que ocurra esto en el suelo. Fíjense, lo que uno ve acá que es raíz es lo que tiene ese color un poquito más cafecito, pero todo lo que ustedes ven en blanco acá, ¿qué creen ustedes que es? Un hongo, efectivamente, Carla. Estos son hongos. Cuando uno habla de hongos en el jardín, como que a uno se le cae el pelo, ¿cachai? Y uno dice, oh, hongos, tengo mis plantas enfermas, voy corriendo a comprar un fungicida. El 99,9% de los hongos son organismos extraordinarios, que lo único que queremos es tener la mayor cantidad posible viviendo en nuestro suelo. Muy pocos hongos son malos y en general esos hongos malos ocurren cuando el oxígeno anda flaqueando en nuestro suelo. Así que el drenaje resuelve el 99% de los problemas de hongos malos en el suelo y promueve los hongos buenos que son, de hecho, entre otras cosas, la base de la vida en este planeta. ¿Ok? Entonces,
microbiología, no solo hongos, también bacterias, algunos animales que tienen muy mala fama, como podrían ser, por ejemplo, nemátodos, que son extraordinarios, porque por los pocos malos que hay muchísimos nemátodos buenos, y hay que empezar a entender entonces que la microbiología es lo que genera la fertilidad, y la microbiología se inocula con un poquito de compost, un poquito de humus, un poquito de bokashi, un poquito de suelo de algún vecino o vecina que tiene unos árboles atómicos increíbles, que deja las hojas en el lugar y que, por ejemplo, no echa ningún fertilizante químico. Es súper relevante, como se llama, empezar a buscar microbiología, y la microbiología, entre otras cosas, Sigrid, mejora dramáticamente el drenaje, porque la estructura de un suelo, que finalmente es la que genera el drenaje, se produce mayoritariamente porque estos hongos y bacterias, entre otras cosas, exudan, transpiran gomas, pegamento, por decirlo muy en sencillo, que van a tomar las partículas del suelo, las agrupan, las dejan pegadas, y la próxima vez que pasa una lombriz haciendo un hoyo, como está todo el suelo alrededor pegado, va a quedar un macroporo, una suerte de tubería perfecta, que no se te va a desarmar porque existe pegamento sosteniéndola. Lo más importante en un jardín, de hecho, es la microbiología. Ahora, claro, súper fácil mostrar la foto linda que bajaste de internet, o del viaje, o del libro que te contaron, etcétera, en Inglaterra, y uno dice, pero la pregunta es, ¿y esto en Chile funciona o esta cuestión es puro tollo? Y lo interesante, y esa fue una iniciativa que tuvo la alcaldesa el 2019, que ya pintaba para ser un año bastante seco, no tanto como lo fue el 2020, que fue del terror, el segundo año más seco como en 80 años, ya ni me acuerdo. Y empezamos con lo que se llamaron planes pilotos. Fuimos donde la alcaldesa, le planteamos que nos pasara un par de pedazos para hacer pruebas, para empezar a pensar en rediseñar las áreas verdes de Providencia, porque teníamos que bajar drásticamente el consumo de agua en a lo menos un 80%. Ese era nuestro, como se llama, objetivo. Y lo que hicimos fue algunos bandejones, que hay un montón más en construcción y construyéndose, en los que al principio, obviamente, imagínense que fue lo que mucha gente nos dijo, especialmente a mí, si no estaba un poquito loquito. Yo no sé si a ti, Valentina, te tocó tanto, pero yo creo que también, yo creo que pensaban que estábamos bastante locos. Y lo interesante es que estos jardines, que al principio eran pura piedra y plantas absolutamente enanas y miserables, en 6 meses se habían transformado en esto. O sea, por alguna razón que nadie entendía, en estos suelos que eran pura arena y pura piedra, con una capa de 10 centímetros de piedra, para disminuir la aparición de maleza y reducir drásticamente el trabajo de mantenimiento, habíamos logrado transformar este piedrerío, que es una oda a la locura y no especialmente emocionante, en un jardín tan conmovedoramente bonito, que de hecho algunos de los vecinos del barrio se visten del jardín, y miren la cara de contenta de esa señora. Ella goza este jardín, y a mí cuando le saqué la foto, la verdad que me faltó poco para llorar de emoción, porque cuando me dijo que ella se vestía del jardín, me emocionó mucho, porque es increíble lo que hace la belleza en la gente. Pero ese no fue el único, hicimos varios bandejones distintos, con muchas situaciones distintas, en espacio público, en ciclovía, delante de las casas, etcétera, porque la alcaldesa necesitaba saber que esto funcionaba, y lo que armamos, y estos son planos de la Valentina, que están increíbles, unos sistemas de bandejones multicapa, multiciclo, adaptados a la sequía, con un montón de plantas que aparecen en la guía, que lo podéis publicar, Valentina, en el chat, para que todos sepan dónde están las plantas que hemos ido ocupando en la comuna, que tienen requerimiento de agua más bajo. Pero armamos una composición con plantas nativas y exóticas, de ciclo frío, de ciclo cálido. Eso significa que durante muchos meses vamos a tener crecimiento y flores. Acá están algunas de las que ocupamos, están por si acaso en el manual, para que lo puedan ver. Lo vamos a ir repitiendo un par de veces para que lo tengan a mano, porque a veces algunos entraron más tarde, etc. Y acá empezó, porque este fue el primero, la primera pelada de cable. Fíjense en esto. Si ustedes me contratan y yo les planto en esto, que acá se nota poco, pero miren en esta zona, donde lo único que se ve piedra, obviamente lo que ustedes ya me dijeron, lo quito. Fíjense además que este gallo loquito hizo otra cosa bastante loquita. Fíjense que estas plantas ya están plantadas. ¿Ustedes estarían dispuestas a pagarle a un paisajista que deja la mitad de la planta sin plantar? ¿Qué les parece esta propuesta de planta así como media plantada?
La Carmen Sofía está bastante, Carmen Sofía, perdona, está bastante amable. Ahí alguien dijo horrible, ¿cachai? Y sí, pues horrible, pero además muy extraño. O sea, tengo plantas que planté a la mitad. ¿Y por qué planté a la mitad? Porque después de que terminé de plantar, agregamos 8 centímetros de gravilla, de piedra, porque además de reducir drásticamente el consumo de agua respecto del césped, teníamos, como que se llama, o yo al menos tenía el objetivo de reducir el mantenimiento realmente al mínimo. Entonces, fíjense cómo eso que quedó, como que se llama, de esa cosa como rara, que se ve como de planta salida como para afuera, ya la planta no se ve, está totalmente cubierta. Esta fue la primera visita de la jefa. La actitud corporal denota alegría o preocupación. O sea, desencanto, preocupación, terror, enojo, o sea, todo el rato. Imagínense lo que uno podría eventualmente sentir como cuando tú estás mirando algo que te dicen que va a funcionar, que tiene una forma que nunca viste. O sea, primero pura piedra, plantas enanas, un montón de plantas distintas, pero por suerte la jefa dentro de todo es bastante confió, menos mal, de hecho, y le dio tiempo para que esto creciera y lo armamos como que se llama en varios lugares distintos, de hecho de la comuna, frente a algunas casas, etcétera. Este está en la calle Román Díaz, que tiene una historia interesante. Y acá están los 6 meses. Fíjense en esto. 6 meses. O sea, así al principio, perdón, no 6 meses ni siquiera. ¿Cuándo fue esto? Sí, 6 meses, perdonen, estoy hablándole cera. O sea, fíjense como en 6 meses, esto se plantó el 19 de octubre y ya en 6 meses esto estaba totalmente cubierto. ¿Alguien ve alguna piedra? Sí, por ahí hay algunas, para ser honesto, pero la verdad, uno dice, pero qué increíble, o sea, este gallo tiene care fresco, pero dentro de todo parece que, por lo menos durante el invierno, le resultó. A los 7 meses, Eugenia, ya venían una cantidad de botones de flores que no se podía creer, de hecho, acá no se nota ni se ve, pero muchas de estas plantas estaban como eufóricas, venía así como la explosión de flores, esto era todavía pleno invierno, los árboles todavía no tenían hojas, etcétera, y resultaba como súper extraño, y en el mes de julio aparecieron, o agosto, las primeras flores que son estas, como se llama, chasmante atiópica, que es una planta sudafricana de ciclo frío, que estaba absolutamente alucinante, y esto regándose prácticamente nada. Y cuando el jardín cumplió un año, que eso fue el 19 de octubre del 2020, como se llama, el jardín estaba así. O sea, pasamos de una situación que era del terror a una situación que al menos está totalmente cubierto, que está totalmente lleno de flores, que está lleno de abejas nativas, abejas de miel, moscas de las flores, mariposas, y lo más bonito fue ver la gente como de los vecinos. O sea, había mucha gente que se paraba, que miraba, que cruzaba, que tocaba. Redujimos el mantenimiento a menos de 2 minutos por metro cuadrado al año y regamos menos de un 80% de lo que regábamos el pasto. O sea, fue realmente súper impresionante. La verdad que yo creo que la alcaldesa estaba bastante impresionada. Y de hecho, ¿cómo se llama? Producto de esta piedra, como se llama María Pilar, salió prácticamente nada de maleza, por eso tampoco mantenimiento, y el resultado se fue produciendo en todos los bandejones que armamos durante en la comuna, en el fondo, y lo fuimos evaluando hasta obviamente dar el paso gigante que significa reemplazar un montón de pastos de la comuna por estos sistemas, pastos que no se ocupan, por ejemplo. No quiere decir que se van a quedar sin pasto en las plazas, significa que en las zonas donde uno solo mira el césped, vamos a empezar a sacarlo para reemplazarlo por cosas más interesantes, obviamente, que un pasto que consume una cantidad de agua que no tenemos. Entonces, 80% de ahorro, más de 90% de hecho de reducción de mantenimiento por menor aparición de maleza. Una sola poda, y de hecho fue súper entretenido, y después la Valentina les va a contar cómo se llama la eh, experiencia de la poda, porque fue bien insólita, el crecimiento que nadie lo podía creer, y además un aumento impresionante desde el punto de vista de la biodiversidad, y además, entre otras cosas, logramos cosechar el agua, ¿ok? Entonces, están apareciendo como cosas nuevas, así como cosecha de agua, que no fue algo distinto a lo que hablé respecto a lo que hablamos en lo que habían hecho en la ciudad de Sheffield. Entonces, agua.
¿Es solo regar menos? Porque obviamente este bandejón o estos bandejones en principio se fueron regando mucho menos. Y hay varios temas respecto del uso del agua que es súper relevante de entender. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con que es mucho mejor regar menos veces, con menor frecuencia, pero con más agua cada vez. Esa típica cosa de que uno sale y le pega una mojadita con la manguera todos los días, como se llama el jardín, como para esa cosa de ver la tierra mojada, es un despilfarro de agua gigantesco. Yo riego el jardín de mi casa una vez a la semana, pero un tiempo más largo, porque lo que yo quiero es que el agua se vaya solo abajo. No me interesa la tierra mojada, lo que a mí me interesa es el agua abajo, ¿ok? Súper, súper relevante. Y por otro lado, aparece otro tremendo, tremendo, tremendo recurso que es el agua lluvia. Y mucha gente te dice, oye, pero si no llueve nada en Santiago. Claro, efectivamente llueve poco, pero acuérdense lo que pasa en la quebrada, en el cerro, o lo que pasa en Arizona, que en esos lugares donde cae agua lluvia o se concentra, los árboles crecen. Entonces, fíjense la diferencia, esta es mi casa, ese es el techo, toda el agua lluvia está cayendo, ahí está lloviendo, el agua lluvia está cayendo justo una parte de ella donde está ese manzano de flor, que es una belleza, y estoy generando algo parecido a lo que pasa, se llama un fondo de quebrada, estoy cosechando agua lluvia en el techo y la estoy llevando a mi jardín y estoy plantando los árboles donde cae esa agua. Fíjense la floración a finales del invierno, realmente una belleza. Este manzano tiene 5 años desde que lo planté, es un manzano de flor, que es una de las plantas que a mí me fascinan. Está absolutamente eufórico. Pero fíjense la diferencia abismante entre el que recibe el agua del techo versus los que reciben solamente el agua de el, ¿cómo que se llama? Solamente el agua del riego y de la lluvia. O sea, hay un tema súper relevante que tiene que ver con que si yo cosecho agua en mi techo y eventualmente dejo que infiltre, podría tener árboles que se riegan en parte con el agua de la lluvia, o eventualmente si cosecho el agua de la calle, podría tener árboles alucinantes producto de que, como se llama, coseché el agua. Y de hecho, eso fue lo que hicimos en algunos de los veredones. Esta solución no es especialmente elegante, la verdad que vino el famoso encierro, y ahí nos quedamos con cuello, no pudimos, como que se llama, hacerlo más pituco, pero fíjense lo que está pasando acá, y esto es para ti, Carolina, que preguntaste. Mira, este del antejardín, fíjate cómo acá había dejado de llover ya, se puso a llover, estábamos, me acuerdo, con cuarentena, saqué permiso, partí soplado a sacar fotos, y llegué cuando ya había dejado de llover. Sin embargo, fíjense cómo acá viene el agua, que todavía seguía escurriendo, y el agua, en vez de irse hacia el sumidero de agua lluvia, estaba toda esta agua lluvia infiltrando, entrando en el suelo. Y por lo tanto, a pesar de que este veredón está absolutamente abandonado, porque está absolutamente abandonado, le da un poco de pena porque a veces la municipalidad y los contribuyentes finalmente hacemos un gran esfuerzo por mejorar las áreas verdes, pero necesitamos que todos se sumen al cuidado y al mantenimiento. Lo interesante es que a pesar de que está con el riego para el gato, algunas zonas de riego cortado, muchas de las plantas que plantamos, a pesar de que dejó de llover hace meses, todavía están verdes, vivas, y algunas de ellas incluso con flor. Y donde se cosechó agua lluvia está mucho mejor. Entonces, está interesante esto, cosecha de agua lluvia, entre otras cosas. Esto no es que yo sea especialmente inteligente o creativo, es algo que simplemente lo hemos visto que ocurre en otros lugares del mundo, como se llama. Fíjense como acá en Arizona están cosechando el agua de un montón de pavimentos. Lo que ustedes ven acá son entradas de agua desde calles, pavimentos, veredas, techos, etcétera. Las zonas de jardines están como bajo el nivel de las calles y por lo tanto toda el agua de lluvia que cae ayuda a sostener estas aguas, estas zonas, estas áreas verdes sustancialmente mejor, porque en vez de que se pierdan, mandándolas a toda velocidad al río Mapocho, lo que vamos a hacer, como se llama, es que se va a infiltrar, como se llama, y por lo tanto mucha de esa agua lluvia va a quedar en el suelo y va a ayudar a que todos estos árboles crezcan de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces, no solo es cuándo riego, sino que además tiene que ver con cuánto y cómo, pero además de eso, entre otras cosas, como que se llama, tiene que ver con que además podríamos ocupar el agua lluvia que corre, por ejemplo, por nuestra vereda para poder infiltrarla, y eso es parte de las cosas que también están cambiando en la comuna, sobre todo para la gente que está construyendo edificios nuevos, etc. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. Ahora,
obviamente no todo es tan fantástico y tan bueno. Van a empezar a ver que van a pasar cosas que son tristes. Algunos de los árboles que ocupamos se van a empezar a secar porque ya no funcionan, sobre todo los tuliperos. Los tuliperos son árboles que jamás debiésemos haber plantado en Santiago. Son árboles que están hechos para funcionar de Concepción al sur o de Temuco al sur, pero no en la zona mediterránea. Necesitan de mucha agua y de mucha más humedad ambiental. El liquidámbar tolera, pero jamás va a ser el árbol impresionante que podría ser, ni las hayas. Va a pasar con muchos alcernegundo, etcétera, que van a empezar a ver como que se van poniendo cada vez más feos, los olmos por temas de plaga, y hay que empezar a pensar en plantar otros árboles, que es algunas de las plantas que están en la guía. Pero hemos hablado de un montón de cosas y todavía no hablamos de además lo que uno puede hacer desde el punto de vista de la biodiversidad. En la naturaleza existe mucha dependencia entre, como se llama, algunos insectos, aves, etcétera, con algunas plantas. O sea, necesitamos flores, polen, néctar, frutos, semillas, etcétera, para sostener la mayor cantidad posible de biodiversidad, entre otras cosas, nuestras queridas abejas de miel, pero además algunas de las casi 500 abejas nativas que nosotros tenemos chilenas, que son impresionantes, y aunque no lo crean, esta iniciativa de cambiar el paisajismo ha cambiado radicalmente el avistamiento de abejas nativas en algunos de nuestros jardines, así que estamos súper contentos con eso. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo lo que hemos hablado? Que la sequía no es una situación para deprimirse, es una situación para ocuparse y no para preocuparse, es una situación para ocuparse, para transformarnos nosotros, los habitantes de nuestra ciudad y nuestro país, en personas menos alegonas y reclamonas y en verdaderos protagonistas de transformar y rehabilitar nuestra ciudad y nuestro planeta. En vez de plantar cualquier cosa o en vez de no pensar un poco más en qué hacer, tenemos la opción de hacer jardines donde de verdad exista este sistema de plantas que crecen en épocas distintas, que sostienen una gran cantidad de vida silvestre, que tienen perfume, que tienen flores, que tienen muy bajo costo, que tienen bajo consumo de agua, y hay que empezar obviamente a cambiar un poquito la mentalidad y de eso se trata. Eso asegura, entre otras cosas, además de belleza, que van a empezar a ver un montón, como se llama, de insectos que probablemente no hayan visto nunca, como esta abeja nativa en el jardín de mi casa, que la vi el año pasado en esta planta. Yo no lo podía creer, de hecho, se pasó el insecto bonito. En algunos de los jardines que me ha tocado armar en mi vida, me ha tocado armar hábitat para un montón de aves de las cuales yo soy bastante fanático, como los colibríes, no solo alimentos, sino que plantar esas plantas que generan la estructura donde esta belleza, esta madre picaflor, va a poder poner sus huevos y sacar adelante su familia. Obviamente eso está bien interesante. Y además aparece otro tema que es súper clave, que fue un encargo muy como importante para la alcaldesa, que tiene que ver con además entender una cosa que se llama control biológico. No pocas veces pasa, y eso es re importante entender, que muchos de los jardines están llenos de plagas porque se nos olvida que si uno pone las plantas adecuadas puede traer el control biológico a vivir en el jardín, y eso significa que van a llegar esos insectos que mantienen a raya esas plagas que son súper, súper, súper odiosos. Y lo que está poniendo la Catherine Quiñimil es súper importante, que tiene que ver con los hoteles de insectos, pero acuérdate, Catherine, que lo más importante es poner las fuentes de alimento de esos insectos. No son cualquier flor, son algunas plantas específicas, eso va a venir en los manuales de la municipalidad un poquito más adelante, pero, por ejemplo, esta mosca, porque no es una abeja, no me acuerdo si era un silfio o un taquinio, ya a estas alturas de la tarde les puedo decir cualquier nombre, pero lo interesante es que mientras ella, adulta, o él, no sé, porque no reconozco de qué sexo es totalmente vegana y lo único que quiere es polen y néctar, su larva es absolutamente carnívora y ama comer, entre otras cosas, chanchito blanco, pulgones y otras plagas. Así que este insecto es súper, 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 como se llama, benéfico. Ni hablar de los suelos, la cobertura vegetal y la correcta elección de plantas va a hacer que no solo preservemos nuestro suelo, sino que al mismo tiempo podamos restaurarlo. Y no se olviden que mucho de lo que estamos haciendo en Providencia está muy centrado en aumentar la diversidad de nuestras abejas nativas. La alcaldesa, me acuerdo que alguna vez cuando ya empezó a ver que esto resultaba, etcétera, tuvimos una vez una reunión que fue súper simpática, porque le planteamos con la Valentina, alcaldesa, ¿y por qué no nos ponemos las pilas y transformamos a Providencia en un parque nacional? Y en ese tipo de cosas la alcaldesa prende con agua, o sea, estaba eufórica porque en realidad decía,
Qué impresionante. Efectivamente, si uno empieza a entender cómo funcionan las plantas, cómo funciona la biología, etcétera, uno efectivamente podría transformar en Providencia o Santiago completo o Chile en una suerte de gran parque nacional donde le ofrece a nuestra vida silvestre condiciones extraordinarias para que pueda seguir coexistiendo con nosotros. Ellos y nosotros tenemos todo el derecho de vivir en este planeta y por lo tanto tenemos que darles el espacio, cuidarlas y generar esa fuente de alimento que necesitan. Esta es la Caupolicana fulvicol, y esta es mi abeja favorita. Yo siempre le digo la boloco de la abeja, porque de verdad no conozco una abeja más linda que esta. Yo cuando la veo en los jardines se me paran los pelos. No he podido nunca fotografiar ninguna. Esta foto es de Pablo Vial de Abejas de Chile. Y ella, además de que es una belleza, tiene algunos gustos muy específicos de cuáles son las plantas que visita, entre otras el Solanum maritimum. Por eso es tan importante hacer este mix de plantas entre nativo, exótico, ciclofrío, ciclocálido, porque en la medida que uno multiplica la cantidad de especies distintas que florecen, obviamente le ofrece a un montón de abejas la posibilidad de vivir, existir en nuestros jardines y obviamente, entre otras cosas, tenemos la opción de que llegue ese control biológico que es tan importante y necesario en nuestros jardines. ¿Ok? Eso era no desalentarse, entender que de verdad se puede, que hay un montón de especies alucinantes, que hay que pensar de dónde vienen y por lo tanto hay lugares del mundo que nos ofrecen un montón de plantas adaptadas a la sequía, por supuesto Chile, pero otros lugares del mundo también, así que empezar a prestar atención de dónde vienen. No se olviden, ¿cómo se llama?, que el color de las plantas tiene mucho, mucho, mucho que decir. El color gris, las hojas chicas, el perfume de las hojas, etcétera, son una adaptación a la sequía. No se olviden que es súper relevante el suelo. No existe estrategia para combatir o para enfrentar la sequía sin entender que hay que pensar a trabajar, hay que empezar a trabajar el suelo de una forma distinta, en como lo hemos hecho hasta ahora. El suelo no es tierra con tierra hoja, que además es un atentado en nuestro sistema de bosque esclerófilo. El suelo es esencialmente drenaje. No se olviden la vermicompostera, el humus, el compost o el suelo de ese jardín de mi vecino, que es una belleza, donde no ocupan fertilizante y donde hay árboles gigantes, convíense un poquito de tierra, porque esa tierra increíble pueden llevarla, como se llama, a sus jardines y inocular. Todo esto que estamos hablando, Seba, absolutamente se puede aplicar no solo a un jardín gigante. Yo tengo la suerte de vivir en una hectárea en mi laboratorio, como hablo. Esta es la foto, de hecho, de una parte de mi laboratorio donde hay un enredo de plantas que no se puede creer, pero donde uno va sacando esta información y va entendiendo cómo crecen, cuándo florecen, etc. Y esto es aplicable al que tenga una jardinera, un macetero o un parque. Preocuparse del suelo, pensarlo distinto, pensar en el color del follaje, etc., es absolutamente una forma de hacer historia y cambiar radicalmente lo que está pasando con la sequía. ¿Ok? Esta es la primera de muchas charlas distintas. Vamos a hacer, como alguien puso ahí, de balcones, de plantas de interior, vamos a hablar de jardines para traer abejas, etc. Esta era la primera introducción para que nos subamos el ánimo. En muchas de las conversaciones que la alcaldesa tiene con la gente, que tenemos nosotros, notamos mucho desánimo, tristeza con la sequía, preocupación. Y la verdad que no tenemos que ser pesimistas, por el contrario, tenemos que ser optimistas. Si nos organizamos un poco mejor y vamos compartiendo información buena, van a poder darse cuenta que de verdad Santiago va a ser una ciudad mucho mejor si hacemos los cambios que tenemos que hacer, la verdad. Y para los que tengan ganas de ir a mirar, en algunas zonas de Pocuro ya hicimos un pequeño pedazo, la verdad que vamos a empezar a plantar ahí. Empezamos ya a plantar, pero deberíamos, la verdad, plantado a fines de marzo, pero obviamente hay un poquito de presión de los vecinos para apurarse un poco con eso, porque se ve muy feo. Van a empezar a ver que lentamente, en muchas de las zonas que hay piedra, etcétera, y que parece espantoso, se va a empezar a llenar de un montón de plantas increíbles. Respecto de los viveros, se las doy para callado, porque como no deberíamos hacer como publicidad por la página de la municipalidad, yo les puedo decir, yo como Cristóbal Elgueta, compro mucho en el vivero Pocochay, compro en el vivero Puyalli, que está ahí cerca de la Ligua, compro bastante, menos de lo que quisiera, pero tengo que hacerme el tiempo para ir a mirar, en el vivero Pumahuida de la Mónica Musalem, que ha hecho un trabajo extraordinario. Compro también en un vivero que se llama Vitaplant, compro a veces en el vivero
vivero de Anasac, compro en otro vivero que se llama Multiplant, pero hay un montón de viveros increíbles que tienen plantas nativas y exóticas adaptadas a la sequía. Acuérdense de estas pequeñas claves de color, tamaño de hoja, perfume, etcétera, y eso les va a ayudar un montón a elegir bien, ¿ok? El vivero de plantas nativas es el Pumagüía, por si acaso, María del Pilar, que tiene un montón de plantas increíbles, y en el sector de Pocuro, frente al Colegio San Ignacio, van a ver que hay un pequeño pedacito que ya está plantado, no está del todo cubierto, la verdad que plantamos la mitad de las plantas, era pleno verano, así que no teníamos muchas ganas de plantar todo para no gastar agua, pero era bueno que al menos la gente tuviera alguna noción de lo que iba a pasar. Y lo que ponen ahí es complejo, porque obviamente cuando uno tiene un jardín donde los niños juegan mucho fútbol, yo diría que desde el punto de vista como deportivo, y obviamente desde muchos tipos de actividades, el césped es bastante irreemplazable, y por eso, de hecho, el plan de la municipalidad no es eliminar todo el césped, porque hay mucha gente que está como angustiada, así nos dice, oye, pero ¿dónde van a jugar mis hijos? O nos gusta hacer picnic en el parque. O sea, muchas de las zonas que actualmente se ocupan con césped van a seguir teniendo césped. Lo que vamos a eliminar de la comuna son todos los céspedes que son absolutamente inútiles, como el típico bandejón de Bilbao, que uno ve al pobre gallo cortando el pasto, que es casi suicida, y no tiene ni un sentido, o sea, un bandejón de 1 metro de ancho por una calle que corren autos por lado y lado, donde nadie va a ocupar nunca ese pasto, y lo único que genera es trabajo y gasto de agua. Y queremos que haya más emocionante y que baje el consumo, así que paciencia con eso. La Carolina está poniendo respecto de la cótula, probablemente la cótula escariosa, que es una planta nativa nuestra, para reemplazarla por el césped, pero les diría que para actividad deportiva, al menos en mi experiencia, el césped es bastante irreemplazable, porque la verdad que es complejo de reemplazar, en eso es imbatible. Solo les diría que yo tendería a ocupar Festuca arundinacea o Bermuda y no ocuparía por ningún motivo Vallica, porque efectivamente es complicado. Y el Tiki-Tiki Sigrid yo no lo ocuparía tampoco como reemplazo de césped, porque en general, en mi experiencia, el Tiki-Tiki tampoco soporta algo parecido al fútbol, por lo menos a mí no me resultó. Así que creo que para el césped es medio reemplazable. Yo te diría que la forma de tener un pedacito de césped con menos consumo de agua es aprender a regar bien, pocas veces con más agua, aprender a mejorar el drenaje y ocupar variedades de césped que tengan un consumo radicalmente menor y tener el césped que realmente uno necesita. Muchas veces uno tiene un pedazo de pasto porque cree que es lo único que hay. La verdad que cuando uno empieza a poner plantas, yo no sé si hay acá harta gente que le gustan las plantas, pero esta cuestión se transforma en una suerte de adicción positiva. Yo no sé si existe una palabra técnica o vocabulario para definir una adicción positiva. Yo creo que sería algo como parecido a un hobby. O sea, yo les diría que el tema de las plantas es un mundo en el que yo sé cuando entré, pero tengo claramente que no voy a salir nunca y cada día me gustan más. O sea, yo creo que a ti también, Valentina, que descubriste el mundo de las plantas un poco más tarde que yo, reconoce que te has transformado ya en una fanática, ¿o no? Sí, totalmente. Y también lo que más he aprendido, que todo esto es un proceso y es un ciclo. Uno normalmente está acostumbrado a que los jardines de césped se ven preciosos al segundo porque ponen un rollo y etcétera, pero este tipo de jardines requieren un proceso, las plantas tienen un proceso de crecimiento y cuando uno va viendo cómo se van comportando, cómo se relacionan unas con otras y cómo llegan insectos de verdad, es impresionante. Y por eso también les pedimos paciencia y también si ven a vecinos que no están muy convencidos con este sistema, cuéntenles de estos talleres, de estas charlas, porque de verdad es algo que nosotros estamos impulsando con mucho cariño y no solamente es un cambio estético, sino un cambio que va a contribuir al ecosistema. Así que nosotros estamos muy entusiasmados y también sobre todo nuestra alcaldesa y ese es su espíritu, que no solamente nosotros partamos con esto, sino que toda la región metropolitana se sume y nuestros vecinos de alrededor, porque estamos contribuyendo de verdad al medio ambiente. Mira, hoy día ha publicado una vecina que había estado hace un par de días en Pocuro y a pesar de que está recién partiendo, fue tan alucinante lo que puso, porque dijo, qué maravilla, reemplazaron el pasto por estas flores lilas preciosas, no sé qué,
y está lleno de abejas, como que increíble, cuando uno de repente se da cuenta que pasa por un lugar que es Zumba, porque está lleno de insectos y con unas flores, con un azul, un como celeste, lila, que no se puede creer, para dar cambios súper interesantes. Pero no basta con lo que está haciendo el municipio, acá nos tenemos que sumar todo, tenemos que bajar drásticamente el consumo de agua, porque en muchas comunas de Santiago el 70% del agua se lo lleva con total tranquilidad a los jardines. Hay comunas con más jardines, comunas con menos, pero los jardines en general se gasta una cantidad de agua exorbitante. Estamos dejando muchas zonas agrícolas sin agua para regar, y yo creo que de verdad tenemos que tener mucha más conciencia. El agua es un recurso muy escaso, así que por favor no perdamos tiempo y pongámonos a trabajar, Mónica, a toda velocidad, porque efectivamente, como dices tú, no solo hay una belleza extraordinaria, sino que además hay mucha vida detrás de todo lo que estamos hablando, y además han pasado cosas muy lindas con los vecinos. Al principio se enojan un poco, me ha tocado un par de garabatos, pero después cuando ven cómo va cambiando, es súper emocionante, y nos hemos hecho amigos. La verdad que, no sé para ti, Valentina, pero para mí ha sido, con algunos de los vecinos, ha sido un proceso tan emocionante, porque además uno los va conociendo. O sea, el jardín también es un muy buen lugar para hacer nuevos amigos y para conocer al vecino que tal vez, con suerte, uno le levantaba la mano y de repente te das cuenta, como dijo la Carolina Walker, que uno es tan plant lover como el vecino, y uno empieza a establecer esa relación de amistad, de intercambio de plantas, de conocerse, que es también tan bueno, ¿no? Tener más amigos y gente que comparte intereses en común. Sí, uno de los principales aprendizajes que hemos tenido es que con la participación de ustedes, los jardines son exitosos. Hemos probado en lugares, no sé, pues, de comercio, de oficina, donde no han participado los vecinos, y el jardín a los meses está botado, y en cambio los jardines que han participado los vecinos o los mismos vecinos de alrededor van preguntando, los jardines llevan años y están preciosos, ellos mismos están pendientes del robo de plantas, de la mantención. Entonces ustedes son gran también parte responsables de que estos sistemas se puedan mantener bien y sean exitosos. Así que apenas mejoren las condiciones de la pandemia, nosotros queremos hacer talleres presenciales en plaza, en plantaciones, invitarlos a ustedes a plantar y enseñarles in situ cómo es este sistema, porque creemos que también esa es una forma de aprendizaje mucho más valerosa, y feliz de que todos puedan aprender. Yo diría que eso es lo único que es como triste, ver que la gente se roba las plantas, porque pucha, es como hacerle un daño tan gratuito como al prójimo. O sea, realmente ayúdennos cuando vean que la gente está comportándose, si al final, pucha, no hay derecho. O sea, hay un esfuerzo gigante que financiamos todos nosotros con nuestros impuestos, con nuestro trabajo. Yo creo que también es responsabilidad de todos nosotros, por lo menos hacerle saber a la gente que no es correcta, que está haciendo algo que no se debe, ¿cachai? Y además porque, no sé, yo me ha tocado ver con la Valentina tanta gente que los jardines los han hecho tan felices, que los ayudaron tanto en momentos como de pandemia, que estuvieron encerrados, tristes, deprimidos. Así que la verdad hay que tratar, ¿cómo se llama?, de no hacer daño. Y lo que pregunta la Karen respecto como el robo de matitas, yo te diría que lo más importante, Karen, es que muchas de estas plantas, una vez al año se les hacen podas, y en esa poda sale una cantidad de material increíble. Y de hecho, muchos de estos procesos de poda los hemos hecho, no todos, pero hemos partido haciéndolos participativos. La idea es que entre los vecinos hagamos el trabajo de mantener estos jardines. Sale un montón de material para hacer plantas, lo pasamos regio, después nos tomamos unas bebidas, porque en eso nos portamos bien. El pisco sour es puerta adentro, afuera juguitos, galletitas, etcétera. Y nada, pues súper entretenido. Así que vamos a estar publicando, Connie, cuando venga el momento de hacer la poda, que es muchas veces en otoño y en invierno, para que también participen, y de ahí vamos compartiendo conocimiento y aprendiendo más de este paisajismo sostenible. ¿Ok? Así que eso, pues, vecinos Muchas y gracias queridos por participar. compatriotas, Muchas gracias. la verdad que nos pone tan feliz contarles lo que estamos haciendo. Así que nada, lo que necesiten, la Valentina tiene una paciencia para responder correos, súper profesional, cariñosa, mucho más simpática que yo, la verdad. Y tiene, no sé, es lo máximo y súper matea. Así que mándenle correos por dudas, etcétera. Y por favor participen en nuestros talleres, están todos súper invitados para los próximos, ya los vamos a estar publicando en la página web. Y nada, pues, bienvenidos al mundo del paisajismo sostenible y bienvenidos al mundo de la vegetación adaptada a la sequía. Un mundo de verdad alucinante.
¿Ok? Muchas gracias.